presentación directamente con el Windows Live si nos quieren ir por allá. Perfecto. Hola gente, bienvenidos una vez más a Café Pixelado. Los saludo como siempre Edwin Valkyries. Aquí estoy en un programa bastante interesante, ya que vamos a hablar de lo que tal vez no fue tan popular aquí en Costa Rica, ¿verdad? Estamos con la historia de los videojuegos, año 1993, pero esta vez hablando de lo que fue no Nintendo, sino Sega. Sí, la y segunda Neo Geo. parte. Exactamente. No, sí tuvo su peso de popularidad en Latinoamérica. En las general. arcades. En las arcades, por supuesto. Sí. Obviamente, consolas fue otra historia, pero Sí. a eso vamos. Bueno, es que el Neo Geo era un sueño de opio en esos tiempos. No. Sí, no, Yo no estaba hablando de la consola en sí, Sí. que de hecho salió en el 91, me parece. Sí, por cierto, gente, agradecerle como siempre a la gente de Level Up que nos ayuda con la difusión del programa. Obviamente pueden escucharnos a través de Nova Radio y de igual manera comentarles que, como dice Edwin, hoy vamos a continuar con la segunda parte de 1993. Y les recordamos a todos que si en algún momento croma, ya sea el stream o el radio, tenemos otro lugar donde ustedes también pueden sintonizarnos. Pueden estar perfectamente. Bueno, esos que estaban hablando ahí, pues, el buen Sendo, después seguido por nuestro querido director Kaji, y tenemos también al buen Mesías, nuestra máquina de datos. Y la gata que Y la gata que está desmadre ahí loco. arriba, man, pero bueno, Entonces, bueno, año 1993, ya en este momento el Super Nintendo había tomado fuerza y en realidad empezó a soltar muchísimas cartas fuertes, como le habíamos mencionado en el programa anterior. Pero Sega no se quedó atrás, ¿verdad? Parte de los juegos más importantes que sacó Sega en ese momento fueron, ellos definitivamente tuvieron un partnership muy importante con Disney para sacar ciertos juegos exclusivos, o tal vez no versiones exclusivas, sino en realidad versiones que como que muy diferentes o que aprovecharan mucho más el hardware, Ajá. Sí. ¿verdad? Recordemos que en lo que es la otra cuadra, ¿verdad? Super Nintendo y Capcom, principalmente Capcom tuvo una alianza muy fuerte y produjo muchos juegos basados en películas de Disney. Y para el lado de Sega, en efecto, tenemos otra versión. Y de hecho vamos a comenzar con lo que, en mi opinión, bueno, muchos aquí habrán jugado y si no lo han hecho, pues aprovechen, porque de hecho ahora va a tener un relanzamiento en Nintendo Switch. Uno de los juegos que yo más disfruté en Super Nintendo fue Aladdin de Super Nintendo. Capcom, un juego bastante bueno. Pero si hablamos de versiones, creo que la mejor versión... Bueno, hay mucha gente, ¿verdad? Hay que recordar este famoso anuncio de Sega 2, what Nintendo doesn't, ¿verdad? What Nintendo don't. Y en efecto era porque la gran mayoría de los chicos edgy y rudos del tiempo decían que el Sega era la consola para los chiquitos grandes, ¿verdad? Para allá los hombres crecidos. Saludos, por cierto, a Randy. Saludos también a Silvia que anda por ahí. Saludos a Ricardo Calvo que nos acompaña hoy. Y a Saúl también. Y a Baro Hayamura, que también nos acompañó desde un principio. Muchas gracias, chicos, por estar acompañándonos. Si tienen historias, recuerdos con estos juegos o esta época, pónganlos en los comentarios. Saludos. Les vamos a siéntanse libres de contarnos sus anécdotas también. Exactamente. Sí. Y bueno, uno de estos juegos que en efecto siempre se ha dicho que es que la versión superior está en Sega es en efecto la versión de Aladino por Virgin Games. Ajá. Entonces, a pesar de que eran juegos que, si bien que es mal, no son parecidos, sí tienen como un aire muy cercano, ¿verdad? Sí. Nintendo, por supuesto, con su enfoque family friendly, ¿verdad? La versión de Super Nintendo, como está diciendo Sendo, hecha por Capcom, tenía en la que le saltábamos encima a los enemigos, le tirábamos manzanas también a los enemigos, lo cual sí me pareció un poco tonto, ¿verdad? Porque Aladino en la película estaba todo muerto de hambre. El mae se jugaba la vida por una cosa de pan, por un bollo de pan añejo. Pero sí tiene el lujo de masacrar gente. El mae guácala la fruta, dice el mae. No, bueno, en efecto, tal y como dice Edwin, la versión que produjo Virgin Games para la consola de Sega tiene la particularidad de que Aladino no se anda con carajaditas y él va con una cimitarra en mano repartiendo dolor, man. Entonces, oiga, si recolecta manzanas. Era una rata. Este mae era un chata de ese tiempo, porque el mae apuñaleaba a los policías, a los gendarmes, bueno, a los agentes del vicino. O sea, sí, pero eso tiene un nombre, los guardas, supongo. Sí, los guardas. Sí. Exactamente, el mae apuñalando a los Chata Simulator 1900. Véalo, volando machete. Gran tipa graba.
Gran Tifagra. Que viene el Gran Tifagra. Es curioso porque esta versión Y se también. burla cuando pasa el nivel, se va y se burla de toda la masacre que hace, man. Esta versión de Aladdin justamente también fue la que tenía un port para PC. Ah. Porque sí, esta versión yo la jugué en PC. Pero es que sí es cierto, la gran mayoría de juegos de Disney para compu eran los juegos de Virgin, es cierto, porque yo me recuerdo haber jugado el juego del Rey León. Y duro el desgraciado. No. En compu era Nunca la lo he versión de visto Virgin, terminado. es cierto, Sí. es cierto. Muy, juego. muy buen juego, muy buen juego. Igual, una calidad muy alta, exactamente, porque aparte decían que, Sendo nos estaba comentando que el juego es un poco más corto la versión de Super Sí, Nintendo. la versión de Super Nintendo sí es un poco más larga porque tiene un poco más de escenarios. En cambio, la versión de Sega sí es un poquito más compacta. De hecho, el final de la versión de Sega es bastante anticlimático en comparación a la versión de Super Nintendo. Lo importante, tiene la famosa escena, la famosa pantalla de donde uno va escapando de la manejada de oro. Sí, de oro que fundido. la versión de Sega no tiene perdón de Dios. Eso es ya es rayando un poco las motos de Battletoads. La versión de volar en la alfombra en la Cueva de las Ahí le cuadran las Maravillas. maravillas. Es bien fregada la versión de Sega. La de Nintendo cuesta, pero es que la versión de Sega te saca el dedo. Lo castiga uno. Bueno, Sí. Gran Tifagra de Chata Simulator con Aladino, que no nos damos cuenta hasta ahora que andaba apuñaleando policías en la versión de Sega. Creo que la otra, en otro juego completamente aparte, que es la del Rey León. Ajá. Claro, casualidad que ahora están otra vez de moda ambas franquicias. Que de hecho viene una versión remasterizada de ambos juegos para el Nintendo Switch. Había otro nivel que era terriblemente difícil, que era el del... Bueno, habían varios realmente en la versión del Rey León. Me acuerdo el del Oasis, donde hay que brincar en Ay, los- sí, Subirse a los animales. los animales, Sí. ¿no? Sí, esa vara es terrible. Pero bueno, Sega también incursionó o tuvo fuerza en otros tipos de géneros, porque el bien que mal en esos tiempos el gran mayoría de juegos eran juegos de plataforma. Ujú. Y en realidad les gustaba mucho, estaban buscando mucho como tener como todas las compañías que querían tener su mascota. Sí, También estaba muy en boga lo que eran los RPGs. sí. Y la saga más importante de RPGs que tuvo Sega en su momento, en esos primeros años, fue en efecto Phantasy Star. Y este año tuvimos la salida de Phantasy Star 4. Sí. Hay que tener en cuenta que, si bien que mal, el Super Nintendo se caracterizó porque capitalizó la escena de los RPGs. con Claro, por títulos- supuesto, porque tenía Square. Sí, tenía O sea, Square. no falla, ¿verdad? Sí, con títulos increíbles. Y Sega en el Ah, y no apartado- solamente Square, tenía también a Atlus. A Enix en su momento. Enix, a Enix en su exactamente, momento, de y Enix. un poquito Capcom con los Exacto. Breath of Fire. Con los Breath of Fire, exactamente, que por cierto, Breath of Fire 1 fue agregado a la lista de los juegos de Super Nintendo que regaló Nintendo Muy buen juego, de hecho. para el Switch, el servicio online del Switch. Muy buen Breath of juego. Fire es uno de los juegos que viene. Sí. Sí, bueno, mencionando, Sega carecía de títulos de RPGs y de hecho los títulos de RPGs básicamente Sega tuvo que encargar a hacer companies estos títulos y principalmente lo que es el Phantasy Star y la saga Shining Force, que son como los dos RPGs más característicos. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. El material que me pasaron hoy es la pelea final. El final del juego. Así que quedan advertidos spoilers de hace 20 años. Spoiler de hace como 20, ojalá fuera de solo 20, man. Sí. Es interesante porque, digamos, a mí algo que me gustó mucho, siempre me pareció muy interesante de los Phantasy Star, era que eran historias que, si bien que más se separaban a veces por muchísimos años, eran historias que se desarrollaban en un mismo universo. Sí, Entonces cronológicamente. los temas eran recurrentes y siempre habían como ciertos puntillos iguales, digamos, a diferencia de juegos como Final Fantasy, donde cada juego básicamente era su propio mundo, ¿verdad? Saludos a Metálico que nos está viendo y a José Pablo Sánchez que dice eso muchachos, saludos desde Mercedes Sur. Bueno, saludos. Saludos. Y ahí está Silvia, ya apareció. Ahí está, ya bueno, soltó el final en el rato. Nos reporta Penny desde el segundo piso, perdón, desde las oficinas, que en la radio en este momento están transmitiendo otro programa de nosotros, así que Ok, está bien. Uy, ok. No importa, ahí estará la retransmisión de los sábados. ahí exactamente. Sí, bueno, no importa. A mí algo que siempre me gustó mucho también de Phantasy Star es que ellos, a diferencia de los RPGs de Square, que donde tenían los charitas a la derecha y los enemigos a la izquierda, ellos tenían un modo de combate donde vos veías a los personajes de espaldas y los enemigos aparecían en el fondo. Eso hacía que los enemigos se pudieran ver mucho más grandes y los sprites de los personajes tuvieran más animaciones y fueran también más detallados. Es cierto. Entonces era como más espectacular en esos tiempos, digamos, más. Yo siento que Square comenzó a ser mucho más espectacular con sus RPGs
a partir de que Final Fantasy 4, tal vez, ¿no? Con los summons y toda la Sí, cuestión, de hecho fue ¿verdad? a partir, bueno, los summons se introdujeron por primera vez a partir de Final Fantasy 3, pero donde se empezó a ver todo más espectacular fue a partir de 4, porque el engine de Super Nintendo era otro nivel. Claro. El Final 3, de hecho, tuvo lo suyo. Tanto así que no pudieron hacerle el port, como pasó con el 1 y el 2, porque el juego era demasiado grande. Sí. Y tuvimos por eso el port hasta que salió en la versión de DS. Usted preocupado por los spoilers, y la gente que va a entender, yo solo veo unos tipos pegándole un árbol de bocas. ¿No? O sea, Es curioso porque este tipo de interfaz ya lo habíamos visto con los Dragon Quest, de hecho, que fue los que el Dragon Quest fue quien marcó realmente el inicio, bueno, no el inicio, pero como que estandarizó mucho los RPGs japoneses. sí. Pero sí, el hecho de ver las espaldas, porque en Dragon Quest simplemente se ve el bicho, y creo que el bicho por lo general ni siquiera se ven a los mueve. personajes. No se ven los personajes, Sí. sí, correcto, correcto. Era Además- peleas de cromos glorificadas. Eran peleas de cromos, pero sí tenía ciertas animaciones los Sí, sí. personajes. sí. Había una animación, pero los ataques, como Ajá, caía el sí. ataque, pero no se veía con quién uno estaba atacando. No, Al pero menos sí, los- digamos, ellos aparecen, ¿ves? Digamos, No, pero estoy hablando de Dragon Quest. Dragon- Ah, Pero en Dragon Quest, perdón, no, sí, en Dragon sí, Quest Dragon usted Quest. nada más tiene los bichos al frente y ya. Sí, ya. Yo creo que ni siquiera están animados. Sí. No recuerdo muy bien. Es un juego de hace realmente más 25 y pico de años. Bueno, hay que recordar también que Nintendo también lo hizo mucho con Pokémon, de cómo puedes animar 150 bichos con un pincho Con cartucho de Lufia, Game Boy, de ¿verdad? hecho en Super Nintendo, Lufia, vos ves los personajes de espaldas al enemigo también. Entonces era muy común en ese tiempo usar este tipo de combate. Ujú. Sin embargo, yo siento que Phantasy Star lo hacía un poco más, como está diciendo, más impresionante. Ellos estaban buscando más como que las magias tuvieran como más impacto. Metálico, vos comentás que los voy a decepcionar pero con este comentario, pero nunca he jugado ningún Final, ningún Dragon Quest. Ningún Final. Ningún o Final, Quest. Dragon Quest sí. Qué interesante, Dragon ¿verdad? Quest Todo, es curioso. todo lo opuesto, porque normalmente, Sí. digamos, yo soy uno que yo tengo que ser muy honesto, yo nunca he jugado ningún Dragon Quest. Yo igual, bueno, sí, Yo- el de Play 2, que creo que es el 7. Sí, el de Play 2 sí. lo he No, jugado. el 7 creo que es el de No, Play 1. Creo que es el No, 8. el 8 es, bueno, el el del 8. mae de la bandana roja es, Ujú, no sí, me es acuerdo el cuál, 8. cuál es, si es el 8 o qué diablos. ¿Vos me decías que has jugado algún Final, algún... No, nunca he tenido la oportunidad de tocar ningún Dragon Quest. Dragon Warrior. Más bien posiblemente el 9 llegará a ser el primero. Sí. Para los que de hecho No, les perdón. interese, bueno, ya estamos con Phantasy Star, pero bueno, hablando de Dragon Quest, hace poco igual estaban dando noticias de que está por salir el 1, el 2 y el 3 en Switch, una versión especial Sí. que, pese a que es la versión japonesa, va a tener texto en inglés. Ustedes pueden ponerlo en texto en inglés, así que es una buena oportunidad. Como para conocer las raíces del juego. El juego está para Android, también a un precio bastante cómodo. De hecho, es como la mejor versión de Dragon Quest de los primeros que existe hasta el momento. Pero yo sé que no todos somos de jugar en Celular. celular. Es algo incómodo. Así que esta noticia de que va a salir para Switch es algo bastante deseable, sobre todo por el éxito que tuvo el 11. Es No, cierto. y no solo Y hay eso. que recordar que viene el 11 y tiene la opción de poder jugarse con los gráficos de estilo clásico también. Entonces, eso Desgraciadamente, todo lo que es Final Fantasy Star, nuevamente por ser una franquicia en Sega, no es algo que haya tenido yo la oportunidad. Y Sí. Es que el no es Fantasy- excusa porque uno puede jugarlo en emulador, pero no le Pero es que no le he dado hay, chance. hay tantos juegos nuevos ahora que es un poco... Yo creo que hay cierto tipo de personas que a ellos les gusta como cierto estilo visual. Hay ciertas personas que digamos que ya llegaron y dijeron, bueno, a mí lo que me gusta es el pixel art y yo no voy a ir más adelante al pixel art. Entonces, puede que ahora salgan juegos que les llaman la atención como Blasphemous, que salió ayer, que es un juego completamente pixel art, y los más se sientan maravillosos y les parece el juego más chiva. Pero un juego como God of War, a pesar de que tiene 8% de gráficos a 8K, los más simplemente no les interesa. Es cuestión de gustos, es cuestión de gustos. Entonces yo siento que en este momento se necesita un tipo de persona especial que diga, sí, voy a volverme a solamente jugar ese tipo de juegos clásicos. No, yo lo he hecho. Es que ese digamos, tipo de persona especial es la gente que sí está más familiarizada con los juegos de pixel art. La gente un poco más vieja, generaciones más nuevas, chicos más jóvenes obviamente van a preferir gráficos de alta calidad por el hecho de que crecieron viendo sus gráficos. más o menos. Vos sabes que yo tengo la intención de poner de comenzar a introducir a mi sobrinita a los videojuegos, pero comenzar así por el Super Nintendo, digamos. Me parece algo válido. Sí.
Saludos a Jerry Sandoval y a Marlon. A Marlon Marín. Marlon, buen Marlon. el ADT. Sí, nuestro incomparable Marlon, que recién llegaron a la transmisión. El cortador de bonsáis. El cortador de bonsáis, que ya no es una papa. Bueno, ya no es un camote. Ahora ocupa bonsáis más grandes. Ahora ocupa bonsáis más grandes. Continuemos, compañeros. Creo que era más para terminar esta parte del asunto de los RPGs, decir que creo que también de ahí un poco la importancia que hayan empezado a salir versiones remasterizadas en alta definición, como fue la saga Mana, que ahora viene el Trials of Mana, que era el Second Densetsu 3, que ahora viene ya versión ultra pompeada. Oye, A mí me parece muy chiva. A mí todavía me gustaría que existiera la versión original. Sí, si viene para la versión del Mana Collection. el Mana Collection para Switch trae las versiones originales. Sí, es cierto. Sí. Pues qué bueno para poder comparar ambas. Porque yo hace poco estaba jugando, de hecho estaba jugando Second Densetsu 3 en mi SNES Mini, mi versión especial del SNES Mini, que trae Second Densetsu 3. 100% legal. 100% legal de fake. Pero Sí. fake. Ok, voy a leer algunos comentarios Dale. que ya nos están dejando. Me dice Marlon, viejos como Edwin son los que prefieren pixel art. Ahorita, A mí me gusta mucho el pixel art, yo tengo que decirlo, no lo niego. Brin Camotebac, dice Brinca Silvia. Motebac. Dice Jafet Baltuano, yo soy una persona especial. Hoy estoy que me descremo con Blasphemous. Es el buen anime fanatic. Bueno, Anime Fanatic, sí. Míralo. Fanatic, en efecto. Yo estaba jugando Blasphemous antes de venirme y me tocó despegarme el play porque estaba muy bueno. Está muy bueno. Jerry Sandoval, hoy estamos con Historia de los Videojuegos, la segunda parte de 1993. Pues, Sí, tuve que hacer ¿cómo se llama eso? El enlace muy rápido, temprano en la tarde, cuestiones familiares. Entonces no les puse así El como título. le quiera. Hoy era programa sorpresa. Y por último, nos dice nuestro amigo Metálico que háganse una idea de que yo jugué casi todos los Mega Man y me volví a jugar a los Rockman. Bueno, yo te puedo decir una cosa, Metálico. Yo tengo el Mega Man Collection y yo una vez al año más o menos me siento y paso todos los Mega Man chorreados. En realidad es algo que disfruto mucho. Hago eso con Mega Man, hago eso también con Castlevania Symphony of the Night. Lo juego por lo menos una vez al año. De vez en cuando, cada 2 años, me gusta jugar mucho Zelda con el tiempo. Y también me gusta mucho lo que es jugar Dino Crisis 2. Son mis juegos preferidos para solamente matar el blanco. Uy, yo espero que algún día hagan un remake. Siempre he querido jugarlos. Por ahí dicen que viene un remake de Dino Crisis. Entonces, De acá hecho- se está poniendo las pilas con eso. Sí. Pero bueno, vamos a pasar al próximo juego de Sega. Y en efecto, no solamente los RPGs decidieron por dar suerte, sino también en los juegos de pelea. Y el juego en el que porque ellos vieron todo el éxito que tuvo Street Fighter 2, por supuesto, ¿verdad? Y ellos tuvieron su propia versión de Street Fighter 2 en Genesis, pero también quisieron tener su propio IP de juegos de peleas. Y en efecto, la que decidieron crear fue Eternal Warriors. Eternal Champions, perdón. Sí, Champions. Eternal Champions. De hecho, Eternal Champions Es básicamente un clon de Mortal Kombat. exactamente eso es lo que iba a mencionar. Es un dato curioso porque al ver el éxito que ha tenido Mortal Kombat y principalmente la versión de Sega que sí permitía fatalities y sangre y Da la casualidad, salió este mismo año que estamos cubriendo. Hola Rosa, ¿cómo estás? Estamos hablando, no, ya hablamos del Super Nintendo porque fue como lo más grande que tuvimos en 1993. Este año este programa estamos hablando de Sega y Neo Geo. No, SNK. es lo mismo. Es casi lo mismo. Pero sí, Eternal Champions fue uno de los primeros clones que tuvo Sega exclusivos para el Genesis. Sí, y es básicamente una respuesta de Sega al éxito de Mortal Kombat. Ellos vieron que Mortal Kombat era muy popular y ellos querían tener su propia IP. Sí, Entonces, fueron los- Tenía que ser algo edgy. Sí. Ajá, por supuesto. tenía que Brutal ser y brutal. violenta, por supuesto. De hecho- pero en lugar de usar motion capture y ¿cómo se llama? No, ellos no Era- usan motion capture ni Sí, hacen Sí, ponen a los actores ahí a hacer feo. No, ellos usan puro pixel. Sí, de hecho, la historia de Eternal Champions es una completa idiotez porque en realidad son como figuras históricas que son traídas como a pelear entre ellos. no figuras Bueno, históricas. versiones de figuras históricas. No, son personajes de Ya sabemos dónde se funcionó la idea del Mind Natsuverso. Sí. ¿no? De Fate. Tal vez. Es algo así, porque digamos que Es que digamos, son diversos personajes de diversas épocas que van desde un cavernícola. Es que tenían un cavernícola, tenían un vikingo, un alienígena. Es que hay una muchos- amazona hay, ¿verdad? Una Sí, amazona. aunque esto es una cuestión que hay otro juego llamado Time Killers, creo que era, Sí, pero- que también lo copia, pero eso es terrible.
Y hay un Mac que es como un detective ahí. Ah, con Dick Tracy, Dick Tracy, pero sin el... Y hay otra Mac, de hecho creo que hay otro Mac que es como un detective del futuro también, que luego tiene su propio spin-off. Y un zombie de la época de la colonización de Estados Unidos. What? Es una vara loquísima. What, Sega, what? Muy loca, pero Por lo menos entretenida. hay que tener que entender que por más que le critiquen a Mortal Kombat las 15 versiones diferentes colores de los ninjas, por lo menos mantenía una línea parecida, ¿verdad? De hecho, sí. Sega se puso un poco creativo con los personajes. Es curioso de porque hecho. de Eternal Champions, yo no jugué la versión de Sega Genesis, pero sí jugué la de Sega CD, que la versión de Sega CD le subieron así como 5 rayitas al gore y a la violencia, porque eso sí tiene un poco más de violencia. Bueno, aquí estaban los famosos overkills, que eran en efecto básicamente fatalities en el stage, exactamente, podían pasar un carro y balearte enfrente en Chicago, unos mafiosos. unos mafiosos. ¿Cómo se llama? O la tipa que estaba en la boletería simplemente se harta y Sale y le agarra unos escopetazos. Entonces, bueno, hay un concepto un toque interesante que, bueno, no tuvo ningún tipo de éxito. Definitivamente se notaba que era solamente una versión barata de Mortal Kombat. No la diría barata. Yo diría que sí tuvo brete, pero sí, esa es una respuesta un tanto curiosa. Qué bueno está el comentario, Marlon. ¿Qué dice el negro? Dice, hay que hacer un spin-off de Eternal Champions y le podemos poner Eternal Losers y usar subculturas como hipsters, chatas y demás. Saludos a Fabi Ríos que se acaba de unir. Fabi, muy emocionados ahorita por la salida en unos cuantos días de Borderlands 3, ¿verdad? Vamos a estar ahí en Pandora a volver a de vuelta ahí. Marlon no me va a acompañar esta vez porque no quiero jugar en Play. Nah. Pero solamente como es PC Master Race, da Y gracia. tiene Play, lo mejor de todo. Y tiene Play, exactamente. Pero bueno, tuvimos otros juegos muy relevantes como lo también fue Shinobi 3, Return of the Ninja Master. Muy bueno. Un juego excelente en realidad. Los juegos, hay que recordar que los juegos de Shinobi comenzaron siendo juegos de arcade. Sin embargo, las versiones que habían salido para Genesis definitivamente muchas veces tenían ciertos reworks para hacer, por supuesto, digamos, no pueden hacer versiones completamente fieles a las versiones de Arcadia. Aparte que las versiones de Arcadia estaban hechas para ser baratas y sacarle todas las moneditas, todas las fichas que se pudiera. Bueno, realmente el hardware de las Arcadias era top notch, ¿verdad? Ah, sí, claro. Comparado- Baratas en el sentido de tramposas. Exactamente. Sí. Exactamente. en el sentido de que jugaban sucio, pegaban más duro, etcétera. That's cheap. Básicamente máquinas tragamonedas casi. Exactamente, básicamente. Esos eran los primeros días, esos eran los primeros microtransacciones. Usted pagaba 50 colores para jugar 10 minutos cuando mucho. Que dicha que Electronic Arts nunca hizo Arcadias, porque si no... No les decías. Sí. Bueno, ahí no, ya es muy tarde. Pero bueno, en efecto, Shinobi 3, otro juego de la saga Shinobi, muy bueno en realidad. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Comentarios, chicos? ¿Algo ahí? No, solamente Marlon acaba de sintonizar. Marco, perdón. Marquitos, sí. Está de vuelta el amigo Marco. Pero bueno, no solamente Sega tuvo grandes juegos este año. Vamos a después pasar a la parte de Tier Parties, pero estamos hablando de los juegos que lanzaron las compañías como tal. Sino que Neo Geo también cada vez se puso más fuerte en lo que fue el aspecto de las arcadias, como estábamos mencionando. Neo Geo... ¿Opa? Windows me está queriendo dar una actualización y me botó el internet. Gracias, Windows. Vamos a ver qué pasó. Gente, si todavía nos escuchan, por favor díganos. Video interrumpido, dicen. Uy. Gracias, Windows. Un momento. Pero fue así como Perfecto. el mensaje así como tenemos una actualización para usted. Así como gracias, pero no me importa. Gracias. Estamos en media transmisión en vivo, por favor. Vamos a ver qué pasa. No, Ya está ahí la bandera en rojo ahí. Creo que ya volvimos, ¿no? No, está aquí en no. rojo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, también Tigo ha estado dando ciertos problemas. ¿verdad? Yo entre ayer y hoy lo que he tenido han sido 3 megas de conexión. No he revisado cuánto he estado yo en ancho banda, pero sí he tenido serias desconexiones. He estado así como, sobre todo en la noche. Llego a tratar de conectarme a jugar y entro en el queue 2 minutos y chao. Qué interesante. Y el compa la pulpería estaba igual aquí. Rumores, ahí está, reconexión exitosa. El compa la pulpería estaba igual. La gente, vamos a ver si iba volvemos. a pasar el datáfono y moría. Y moría. Wow.
Hola gente, por favor nos avisan si ya volvimos, porque resulta que Windows nos hizo una mala jugada, decidió Yo creo que ya volvimos. Sí, ahí nos quisimos fue. que si nos sentía, por favor, tengo un update para usted y nos botó el programa. Entonces, bueno, y muchas gracias, ¿verdad? Ay, gracias, Windows. Sí. Dice Marlon, buenísimo el Revenge of Shinobi en Game Gear tragando 8 baterías doble. Estábamos hablando Uy, sí. de que íbamos a hablar un poco más sobre lo que trabajó Neo Geo ese año, ya que Y en efecto, una de las cosas más importantes que sacó Neo Geo este año fue el primer Samurai Shodown, que Sí. acaba de tener uno de los mejores relanzamientos de unos juegos de peleas en muchísimos años, sobre todo después claro, de claro. el fiasco que fueron juegos como Marvel vs. Capcom Infinite. terrible. Yo se lo voy a decir en su cara, Capcom, para que aprendan a no ser cochinadas. Samurai Shodown, en efecto, el primero, el sí, justo, Shinjume. Sea justo. En realidad, un concepto un poco diferente, porque era un juego un poco, buscaba más bien ser un poco más metódico. Ujú. Era un juego más lento, donde los ataques hacían mucho más daño. Sí. De Pero- hecho, ahí es donde nace el concepto del punish. Del punish en lo que es juegos de pelea. De si usted se vende, le voy a dar con todo. Si usted se deja expuesto, lo voy a romper. Porque eso es parte de la mecánica que tiene hecho Samurai. Que si usted deja al personaje expuesto, de ahí el huevazo que te van a meter no solo va a hacer daño, va a hacer daño incluso intensificado. Interesante también que ellos implementaron un esquema de control un poco diferente. Estábamos acostumbrados a que Street Fighter tuviera dos golpes débiles, golpe de patada débil, golpe medio, patada media, y golpe fuerte, patada fuerte. Samurai Shodown no lo cambia por puñetazo, patada, corte ligero y corte pesado. Sí. Entonces era muy diferente, digamos, vos no podías llegar, porque hay muchos juegos, como estábamos mencionando anteriormente, como World Heroes, Ujú. que simplemente llegaban y copiaban La fórmula de Street Fighter, ¿verdad? Exactamente. Entonces vos básicamente vos decías, este es Ryu, este es Ken, este es Chun-Li, ¿verdad? Y hasta tenían los mismos movimientos de carga y todo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Samurai Shodown era algo completamente original. Yo No. siento que eso hizo que se ganara su Y propio no nicho. solo eso, sino que introduce otro concepto que en los juegos de pelea no estaba tan masticado, y es el asunto del alcance, porque al estar peleando en efecto con armas, de ahí, en Street Fighter vos tenías que estar así, cuerpo a cuerpo con tu contrincante para estar volando huevazos hasta cierto punto. En menos de Pero los aquí- proyectiles. Exactamente, a menos que empezar A a menos que quedar... Hasta que te tiran una bomba en la cara. Estuvieras jugando con un Mac que era muy bolsa con Gail, que estaba en una esquina solo tirando Sí, Sonic Boom, pero sonido Boom. Aquí algo que a mí me gusta de Samurai, y es una de las razones por las cuales es una de mis franquicias de juegos de pelea favoritos, es el hecho de que aparte que hay que ser más metódico para lanzar, no se puede ir a botonear a lo loco, es el hecho de que todos los personajes tienen cierto rango de ataque con sus armas. Que por cierto, aquí está en el video está saliendo Earthquake, que es uno de los más vulgares, por cierto, un bicho más difíciles. Y que volvió en el remake siendo más duro que Todavía nunca. más vulgar que Oh, nunca. sí. Josué Castro nos dice, de hecho el nuevo Samurai Shodown regaló el Season Pass en la primera semana de lanzamiento. Qué chido. Yo siento que definitivamente SNK ha estado en un excelente momento de su historia, a tal punto de que, bueno, no hay que ir muy lejos. El próximo personaje invitado a Smash no es otro más que el buen Terry Bogard. Que de hecho tenemos que Sí, hablar claro. de un juego Exactamente. precisamente donde él sale. Sí, en efecto, qué bien Samurai. De hecho, Edwin, que no me deja mentir, habían filas largas, ¿sabes? Siempre, en todas las arcades, siempre hay un arcade siempre está Street Fighter, siempre estaba King of Fighters y siempre estaba Samurai Shodown. Y yo guardo, usted pusiera Samurai 3 y alguien eligiera Sankura así para cagarse en la vida, man. Bueno, usted no tiene honor. No se puede, man. de hecho, no hay no se como puede. buscar a Mano Sankura. acaba de decir, no se puede tener a todos los locos, sino solamente si uno está usando Sankura. Y solo con Sankura usted puede. Si usted nada más hace golpe fuerte, ya ganó. Más bien Sankura supone que es un personaje secreto. Pero después se bloquea. No lo puede bloquear. En el 3. Sí, uno puede. También algo interesante era que también en este juego está implícito que uno también eliminaba que mataba al contrincante, Sí. ¿verdad? Porque después Algo parecido a Mortal Kombat, pero mucho más sutil. sí, Sí, exacto. el ¿Qué? machetazo y usted puede partir a la A la gente. mitad, Sí, exactamente. eso se ve en futuros. En futuras secuelas del juego ya se haría mucho más evidente sin perder la sutileza hasta cierto punto, excepto en el 5 donde ya tienen sus propias ridículas pseudo fatalities. De hecho, Ya sí. eso es muy vergonzoso, honestamente.
Pero, digamos, incluyeron cosas también como los clashes de espadas, donde tienes que estar machando botones para La máquina nunca perdía. Exactamente. Por supuesto. Y que también la barra de, digamos, la barra que tienen abajo generalmente es una barra de rabia o rage. Esta es importante porque, digamos, al contrario de las barras regulares o de los, bueno, de los primeros tipos de barras, porque estamos en el 93 y aún estaban experimentando mucho con eso. Esta simplemente cuando uno la llenaba a punta, digamos, del daño que uno recibía, esta le permitía sacar algún golpe en especial. Algo, y en efecto, esa es la palabra, especial. Algo Pero- que definitivamente Capcom llegó a copiarle más bien a los chicos de SNK porque fue pero- introducido en Digamos, Art of Fighting. en Art of Fighting. No, Art of Fighting es distinto porque, digamos, uno podía llegar a cargar la barra y la barra utilizaba también para ciertos ataques normales. Sí, pero Ajá. el concepto de super el especial. concepto de los movimientos, exactamente, del super sí viene especial. de Art of Fighting. Era de Art of Fighting, exactamente, y después que sería introducido en Street Fighter, se transformaría en uno de los puntos más importantes del mundo de peleas, porque a partir de ahí prácticamente que todos los juegos tenían como movimientos super especiales o movimientos de desesperación. Sería más bien Capcom copiándoselo a SNK. Es cierto. Tendría los juegos de SNK. Excelente Samurai Shodown, una saga que por suerte volvió más Sí. fuerte y está hoy más fuerte que nunca, pues ya que ya logró dejar atrás su origen en las Arcadias. Por cierto que el Claro, lunes, no, ya las- pilas, porque el lunes regalan a Shishumaru. Va a ser completamente gratuito durante solo septiembre. Shishumaru. ¿Será que lo estaban probando cuando en el último COF metieron a Nokruru? Como para ver si todavía la Sí, gente estaba lo hicieron a emocionada. propósito. Metieron a Nakuru Es más a propósito probable, sí. para ver si la gente tenía ganas de un nuevo Samurai y dicho y hecho. Y de hecho, dicho sea de paso, una de las mejores finales que hubo este año en el Evo fue la final Sí, Samurai, de man, Samurai es Shodown. increíble, Súper como el emocionante. Porque a tal punto es exactamente lo que estamos diciendo. Ellos mantienen el estilo clásico de Samurai, a donde un movimiento puede costarte toda la pelea. Entonces es súper intenso y en realidad, si a ustedes les gustan los juegos de peleas, les recomiendo que le echen un ojo a Exactamente. la nueva versión de Samurai Shodown. Pero bueno, no solamente Samurai Shodown tuvieron en Neo Geo, sino que también tuvieron Fatal Fury Especial y Fatal Fury 2. El primer Fatal Fury de la línea Special, Ajá. que es como una especie de revisión del primer Fatal Fury. No, los specials son revisiones del 2. Empiezan a hacer revisiones a partir del 2. Porque Fatal Fury 1 es un rollo ya. Pero Fatal Fury Special no es Fatal Fury 2, ¿no? No, no es Fatal Fury. No, pero Fatal Fury 2. O sea, Fatal Fury Special creo que es una versión revisada del 2. Es una, exactamente, Ah, sí. es una Ok, versión. ok. Es una versión revisada del 2. Sí. Entonces tuvimos, bueno, ya se podía usar otro personaje que no fuera Terry. No fuera Terry o Andy. Andy o Andy. o Joey Oye, Ashi. exactamente, que eran otros personajes. Teníamos ya todo el roster de personajes que eventualmente se volverían hitos de la historia de los videojuegos, tal como estamos diciendo. Terry Bogard, Mike Shiranui, Giz Howard, Kim que es, Catwan. súper conocido. La famosísima la famosísima Mai que despertaría la pubertad de cientos de jovencitos alrededor del mundo, ¿verdad? Bueno, y muchos también terminarían volviendo, como Tom Furade, como Doc King y No, pero ¿y cómo se no llama? tenían tanto y peso cómo- como... este man, Inclusive el mismo Raiden. sí, Raiden. Sí, Raiden, Big que Bear, no- Big Bear. Big Bear. Big Bear, sí, Es que el mae tuvo dos nombres. Big Bear creo que era su heel y Raiden era su face porque el mae es luchador. Ah, correcto. Al revés. Es al revés. El heel es el El rey. heel es Raiden. Sí. Y no, bueno, es confuso a veces. Sí. Como la lucha libre. Bueno, y curioso que en estos días, de hecho, más concretamente la semana pasada, Terry fuera el siguiente personaje en ser invitado en Smash, ¿verdad? Entonces, Con un tráiler bastante Con un gracioso, tráiler- ¿verdad? Demasiado bueno. maravilloso. Sí, claro. Que... Haciendo homenaje a todas las presentaciones de múltiples juegos de peleas, inclusive el final de Fatal Fury 3, donde Giz Howard cae del No, es el final de Fatal Fury 1. No, es en el 3. G se muere hasta en el 3. No, pero es que el G cae en el primero. cae en el primero. Bueno, Sí, el también final, cae en el primero. el Es que icónico luego- final de. Luego, digamos, Ajá. medio, digamos, dependiendo de la línea de tiempo que sigas, si es la de KOF, Giz sobrevive. Pero es que yo creo que Giz caiga de bichos es algo como recurrente. Es que ¿verdad? sí, igual, creo que sí hay un Fatal Fury en el cual ya se muere permanente. Sí, En yo el creo que 3, sí. en el Yo creo 3. que en el 3. Porque luego es la vara de Nightmare G. Exacto. Cuando mandaron la carta de Smash. Cuando- Y No, también- no lo mató Terry, lo mató la carta de Smash. Lo mató Sakurai. Pero entonces Sakurai, exactamente. Bueno, una vez más, SNK quería como intentar hacer cosas diferentes. Implementaron este sistema donde habían diferentes niveles en una pelea. Entonces vos puedes Ah, sí, pegar la atrás
hacia adelante. Digamos, había como dos Planos. planos, exactamente. Ajá. Y uno podía constantemente correrse de uno a otro, tanto para evadir ataques como para tomar por sorpresa al oponente. Esto eventualmente evolucionaría en el sistema de rodada de King of Fighters. Y el de esquiva. Que básicamente es exactamente lo mismo. Solamente que más streamline. Claro, que los que están jugando ahí están en una pura. Yo Parece creo el que ballet eso- de Mortal Kombat. Esa vara. Yo creo que eso ahora es una tipo de programación que uno puede programar personajes para que sigan ciertos patrones, una cosa así. No recuerdo el Pero nombre. ahí nada más está en una pura rodadera. Por eso. Son CPUs que están siguiendo ciertos patrones. Una vara así. Muy bien, entonces SNK en realidad tuvo otros juegos también famosos, muy conocidos. Tuvo su propia versión, su propia versión vulgar de Street Fighter 2, que era World Heroes, que esa sí era una No, copia pero completa. ese no era de SNK de todo. Era para Neo Geo. Sí, salió pero en Neo Geo era y producida utilizaba por- el mismo motor, pero yo sé que era otra gente que lo programó. Exactamente. Ya sí es un clon puro y duro de Street De Street Fighter, Fighter, correcto. con Ryu y Ken pero ninjas. Juana de Arco. Con Ryu, Ken, pero ninjas. Y básicamente es de ahí. Sí, Lo que decíamos antes, la trama de viajes en el tiempo, pero esta vez sin fatalities. Y con... Bueno, también tuve un favorito de las Arcadias, que era Super Sidekicks. Ay, Que Super aquí Sidekicks, lo tuvimos por supuesto. muchísimo. Lo Sí. tuvimos muchísimo en Es las que Arcadias, yo ¿verdad? no lo jugué mucho. World Heroes sí. Sí, World Heroes también era muy común, sobre todo las versiones que salieron para Super Nintendo después. Bueno, sí, es de notar que Con Pese a Broken is todo- Broken, ¿no? la consola casera de Neo Geo, comparado a, qué sé yo, a lo que se producía Nintendo o lo que producía Sega, era un catálogo bastante limitado. Es cierto. Estamos hablando que eran como, si acaso, unos 8 juegos comparado a unos 60, 300 juegos de la competencia. Casi Por todo algo Nintendo juego se ganó que su propio. Lo usual con juegos de pelea. Sí. Bueno, otro juego, y vamos a volver ahora otra vez al Genesis, ¿verdad? Otro de los juegos más importantes de sacar que salió en esta época fue el juego de los X-Men, donde podemos utilizar múltiples personajes y nos contaba la historia que básicamente están entrenando en el cuarto. Danger Room. En el cuarto del peligro, el Danger Room, y básicamente entraba un virus malvado. Entonces estaban en peligro, tenían que escapar, ¿verdad? Interesante porque ahora definitivamente se nota que ya para estas épocas, yo creo que ya para estas épocas ya estaba comenzando el famoso run de X-Men de Jim Lee de los 90, ¿verdad? Sí, Comenzó en 1992, de hecho. Exactamente, entonces habían tomado muchísima fuerza en los cómics. De hecho, creo que es uno de los cómics, de los Sí, roles. es una de las corridas más importantes, de los Hombres X, X-Men porque de lo toda la volvió a historia. revitalizar después de estar un poco Alicaídos. sí, Entonces, en teníamos los 80, a finales de los 80, de hecho. teníamos los famosos trajes que los que todos somos muy tan familiares, ¿verdad? Sí, Por claro, los 90, gracias ¿verdad? a- Todo sí. cuero, todo cuero. Bueno, todo expandes, más bien, Todo exactamente. expandes, todo El traje expandes, azul con amarillo de Wolverine, El- Gambito con Gambito con Gambito y su particular traje, así como y su gabardina grivas, gabardina, máscara y al hombro. y gabardina amarilla, man. gabardina amarilla. no sé qué tan amarilla. Y Ah, por ¿cómo? supuesto, Un café amarillo. Cíclope, que tiene uno de los mejores trajes y diseños. Ese diseño Cíclope es súper icónico. Es súper icónico. Súper Claro. icónico. Entonces, bueno, se había puesto muy de moda y estábamos a punto de también tener la salida de la serie. Ujú. No, la serie salió en el No. 92. En el Ah, bueno, inclusive ya había salido la serie. Justamente el año después de salir la serie, claro. Exactamente. Entonces, claro, por supuesto, estaban en su mejor momento y Sega decidió aprovecharse. Y bueno, hay que recordar que en esos tiempos las licencias de Marvel salían a hojas y olían a 2 por peseta, ¿verdad? Sí. Exactamente. Todavía están pagando eso, ¿verdad? Todavía están Todavía pagando eso. están pagando. Este eso, juego fue de hecho desarrollado por Western Technologies, pero era normal que muchos de estos juegos fueran publicados por Sega. Recordemos que está apenas saliendo del ban que tenían en Norteamérica, donde la mayoría de los third parties estaban sumamente limitados por los contratos que tenían con Nintendo. No, que sí. ni- Creo que fue bien. hasta este año que ya se empiezan a ver nuevamente publishers como Capcom Ajá. sacando juegos para Sega. Como, bueno, Electronic Arts siempre estuvo del lado de Sega, pero sí, en este caso, pues... Ahí hay una pregunta para Edwin. Saludos a Carlos Roda, por cierto. Saludos. Metálico dice: mi preferido era Hammer en modo Slash. Yo jugaba con. A mí me gustaba jugar con Enduro en modo Boss. Me gustaba, sí. Y el Yuro en modo boss y Galford en modo boss. Galford en modo boss también era un Sí, montado. muy mortal, al menos en Samurai 4.
Sí. No, No, no- y en el 3 no también. recuerdo No, sí. qué tanto haya hecho Western Technologies en ese entonces, pero recordemos que muchas de las compañías trabajaban con un alias Sí, es cierto. para poderse brincar el problema que tenían con los derechos. Con y los derechos contratos. y los contratos, exactamente. Muchas veces tenían que ponerse otros nombres y crear como básicamente como la clásica compañía de las Islas Caimán para que les dejaran sacar un pinche juego los X-Men en Sega. Sí. Carlos, mira, estoy trabajando en el concepto del canal de Twitch. Ahí estoy manejando diferentes cosas. Pero ahí, entonces, probablemente ese es un proyecto que comience el próximo año. Entonces no es algo tan como que vaya a hacerlo por los próximos días. Pero bueno, ya estamos en septiembre. Que por cierto, ahorita cumplo años, si me quieren mandar algo. Más bien, Pueden buscar mi wishlist en Amazon. más bien, eventualmente yo sé Te voy que a mandar unas yo sé que medias de Capcom- Kirby, man. Ah, Qué ok. bueno, es una media de Kirby, man. Capcom serían los que agarraría la licencia de X-Men para hacer varios juegos, incluyendo el éxito de arcades de Children of the Atom, y también varios juegos para Super Nintendo. Sí, a Pero- mí, ahora que veo, a mí este juego de Sega, de hecho este sí lo jugué, me gustaba mucho, pero el único problema del juego es que era súper tieso, era bastante tieso y los controles eran muy torpes. De hecho, había personajes, creo que uno jugaba con Nightcrawler, Wolverine, Cíclope, Gambito, Psylocke y creo que Tormenta. No, esos personajes los agregaron, pero creo que eso era la versión de Super Nintendo que agregaron esos. No, pero Porque sí- en este son Gambito, Nightcrawler, Wolverine y Cíclope. y Cíclope. Nada más. Yo estaba con que era... Ah, no, sí, Tormenta no. Psylocke es en el de Super En el Nintendo. Super tienes Nintendo, razón. exactamente. Sí, lo que sí no me gustaba es que el juego era bastante chido, pero era bastante torpe en sus controles. Eso sí. Pero es interesante porque yo no sé si ustedes recuerdan, la gran mayoría de juegos de los X-Men siempre fueron como muy metódicos, no eran tan arcade, ¿verdad? No, De hecho, Excepto la del arcade, por supuesto. por supuesto. de hecho, ahora que estoy viendo el gameplay, realmente Ve ese gameplay. para mí Sega es como una cosa, territorio desconocido, porque muchos de los juegos no los probé, hasta ahora los estoy viendo. Pero me llama la atención lo de los summons. Ah, sí, es que en realidad no lo puede usarlos, pero sí puede llamarlos para que le ayudaran a uno. Sí, uno se podía llamar a Arcángel. Creo que ahí sí sale uno, creo que uno sí llama Tormenta. Ajá, sí, Pero se gastan, ¿no? Iceman. Ahí está, sí. Creo que como que usted los llama y ya se gastaron. Y hasta que... No me acuerdo quién Estaban más. hasta la próxima cena. Hasta la próxima pantalla, exactamente. Pero bueno, ya en esos tiempos todavía teníamos muchísimos juegos que eran licenciados, que eran de buena calidad, ¿verdad? Es algo que lastimosamente pues dejó de suceder más o menos como por los tiempos ahí. Bueno, siempre los juegos licenciados tuvieron ciertos problemas, ¿verdad? Que nos lo diga el Angry Video Game Nerd con juegos como los juegos Los juegos de películas. de la familia Adams y eso, ¿verdad? Y recordemos cuál es la nefasta compañía hasta que... LGN. LGN, que LGN. no es otra más que Acclaim, pero con otro nombre. Uy, sorry Nintendo. Revelé el gran secreto que Bueno. Acclaim ocultó durante años. Capcom también tuvo sus juegos y tuvo una versión de Street Fighter 2 Special Championship Edition. Por supuesto, en esos tiempos donde no existían los updates, hay que recordar que había múltiples versiones de juegos de peleas en diferentes claro. arcadias. Entonces, en las computadoras, en las consolas no había otra opción que no fuera simplemente sacar una revisión, un cartucho nuevo del juego. Entonces, las famosas 20.000 versiones de Street Fighter 2, ¿verdad? Street Fighter 2 Turbo, Championship Edition, Super y Super Super Turbo, Turbo, Hyper Turbo, los New Challengers, ¿verdad? Sí, International Superstar Deluxe. Featuring Dante. No, a Knuckles. Knuckles, exactamente. También tuvimos una versión de Mortal Kombat por una subsidiaria que se llama Arena Entertainment. Una vez más, lo que está diciendo Calle, haciendo como compañía sombrilla ahí para lograr sacar los mismos juegos en otras consolas. Tuvimos también jueguillos muy interesantes de parte de desarrolladores como Konami, con Zombies Ate My Neighbors. Juegos extremadamente de diversión. Pero nada le gana la versión de Super. Sí, la versión de Super siempre terminó siendo superior, por así decirlo, pero Oiga, Depende como luego mucho. Street Fighter en verde, mae, porque los únicos que... usted nunca se topó con esas máquinas que tenían el logo de Street Fighter en verde y eran truqueadas donde usted tira como 700 Hadokens en el aire. Ah, yo me recuerdo una que ustedes tiraban un Hadouken y se iban así, o había una que Gael no tenía que cargar, entonces usted podía tirar todo y podía tirar y podía hacer flash kicks y Sonic Booms en el aire. Usted podía llenar toda la pantalla de Sonic Booms. Y había una, y yo creo que esa misma, si usted hacía un Shoryuken, el Ryu en vez de irse para arriba se iba para el lado, entonces me hacía Shoryuken.
Madre, yo me acuerdo de una que había hecho en Aladdin aquí en Heredia, madre, y era una vulgaridad porque usted nada más se quedaba atrás, tiraba como 700 cheruques y usted veía al madre morir y punto. Exactamente, esa Special Championship Edition donde la realidad encima era un lado otro de la pantalla. Esa era otra también. Virgin Games no solamente nos dio Aladino, sino que también nos dio un juego bastante chiva Joder. de Cool Spot, lo que era Cool Spot. la mascota en La esos mascota tiempos. de 7-Up. 7-Up. Exactamente. Bueno, la primera antes Sí, antes de Cool Boy. de Cool Boy. De Fido Dido era. Fido Fido Dido. Fido, sí, cierto. Sí. Entonces, Curiosamente, el señor de Fido eventualmente terminará siendo, creo que, Doug de Nickelodeon y luego haría y que luego saltaría a Disney. es cierto, se parece Y muchísimo. Recreo, creo que también. Ah, No, Reese's no es de él. Bueno, la cuestión es que Cool Spot, que básicamente era el punto rojo que El viene punto rojo del logo de 7-Up. de 7-Up. De hecho, curiosamente este juego era bastante entretenido y bueno, no era... De hecho, era un plataformero muy competente y original. Sí. Lastimosamente no tuvo el pegue que Seven Up hubiera querido, pero igual terminó siendo Qué tubular. De hecho tuvo una trilogía, porque es Cool Spot, Sí. Cool Spot 2 y Cool Spot va a Hollywood, que Ah, es sí, para cierto. PlayStation 1. ¿Cuál otro era el juego que era de refrescos también? Pepsi Man. Pepsi Man. No, pero creo que No, también había otro. Había otro, creo, pero se me Y olvida. a menos que fuera Bueno, uno de torturar al conejo Nesquik. Y está, Eso no es un refresco. estuvieron también los juegos de McDonald's también. Ajá. Sobre juegos. Este mismo año salió también el juego Chester Cheetah, que era la mascota de los chitos. Chista, ma. Sí. Ese juego era un asco. Era como Chester Cheetah, too cool for school, o too cool to full, o algo así, ma. Era una vara toda. Toda... Demasiado 90. O sea, aquí estamos en modo 90 100% ya en este punto, ¿verdad? Michael Dude. Tubular, madre, tubular, por favor. Pero yo tengo que decirles, yo jugué el juego Cool Spot y en efecto, era Gnarly, exactamente. Oiga, Mario, vea ese intro, toda la contaminación en el océano. Muchas gracias, Seven Up. Muchas gracias, 7-Up. Pero en realidad, yo tengo que decir que este juego me sorprendió porque uno estaba acostumbrado a que los juegos licenciados fueran una caja de sorpresas, ¿verdad? Una ruleta rusa a veces. Sí. Pero Cool Spot era bastante divertido, en Sí, realidad. era como dice Mesías, era un plataformero muy competente. A mí me gustaba. Por supuesto, tenía que salir para Sega. Tenía que ser. No, pero También para tuvo su versión de Super también Nintendo, está. pero la versión original fue la de. Yo creo que esta salió después. La de Sega fue la primera, eventualmente lo portearíamos en Super Nintendo. Tuvimos otros jueguillos más interesantes. Tuvimos también, bueno, por supuesto, estábamos hablando. Tuvimos Aero de Acrobat, que era el que todo mundo, como estaba diciendo anteriormente, todo mundo quería su propia mascota. Mascota plataformera, básicamente. Sunsoft sacó Aero de Acrobat, que era una copia un tanto descarada a nuestro querido amigo Sonic, ¿verdad? Pero volando. Más o menos. Sí. Era en realidad, era. Sí, de hecho era una copia descarada de Sonic. Lo único es que este volaba en vez de correr rápido ya. Este juego también está disponible para Super, para aquellos que estén interesados. Carlos Roda, hay un videojuego Super Nintendo de Kool-Aid. Yo sí recuerdo haber visto un juego de Kool-Aid. Es cierto. Y entre otros plataformeros, bueno, tuvimos también, como estaba diciendo, Aero de Acrobat. Aero, lo interesante era exactamente que como él era un murciélago, entonces podía volar, entonces agregaba como un nivel más. Una capa más de jugabilidad, por Me así gustaba decirlo. que era azul, el de un... Y ese es el otro que podía hablar. Lo interesante de Zul es que Zul originalmente era un juego que iba a servir para el 32X. No, para el 3DO era. No, es que esto creo que venía desde antes, Ajá. desde las consolas europeas, creo. Sí, pero lo que era, la razón por la cual yo a mí me parece recordar Azul era porque tenía una pantalla que estaba basada en las chupa chups. Sí. Y el fondo era todo solamente... Es que Zul era como una mascota de Chupa Chups, De creo. Chupa Chups, O sea, todo va a ser de Chupa Chups. Está en el limbo de mascotas olvidadas junto con Bubsy, Bueno, pero Aero de Zul War tuvo un extraño revival. y Gex. mae. Pobre Gex, espero que algún día vuelva. Aunque a mí me gustaba Rocket Sparkle, el del amarillo que... ese era Rocket Knight. Rocket Knight, Sparkle. Sí, Sparkle, sí, Sparkle. Pero entonces, entonces Zul era otro que era una copia vulgar de Sonic, que en realidad la idea era solamente que el personaje corriera rápido atravesando todas las pantallas. Bueno, no recuerdo, yo creo que Zul era más plataformero en el sentido tradicional. No, sí corría rápido, Es que- y se pegaba a las paredes. No, como era un ninja. Exactamente.
Tuvimos otros juegos, uno de mis juegos favoritos de deportes, aunque no lo crean. Mutant League Football. Mutant League Football. Mutant League Football, por supuesto. Era que también tuvo, por cierto, una serie No sé, televisiva. no, pero es que digamos, primero estaba Mutant League Hockey, No Mutant es. League Football. Tampoco es. Mutant League Football, Mutant League Hockey. Bueno, había mutantes. Habían varios, sí. Sí, la serie animada que es increíblemente rara conseguir en estos días. Y violenta Y también. muy violenta para su momento. Y el juego era así, en realidad, lo chiva de Mutant League Football era que en efecto utilizaba así, los equipos no eran los clásicos equipos de fútbol americano gringo, ¿verdad? Yeah. Sino que tenía zombies, tenías robots, tenías mutantes, exactamente. Entonces, Tapiar a alguien era literalmente matar. exactamente, entonces pues uno podía matar, lo traía tan fuerte que lo hacías tallar, ¿verdad? Y más bien usted podía... O usted- podías dejarlo con solamente un par de brazos. O hacer un gol de campo con la jupa del mar. Con la jupa del Ah, MAE, bien. exactamente. Y de hecho, uno podía jugar tan rudo, uno ni siquiera podía no jugar a hacer puntos, uno podía jugar solamente a quebrar a matar tantos enemigos que el otro equipo estaba obligado simplemente a salir, pues ya no quedaba equipo, ya Ganaban por default. ganaban por default, exactamente, obligar al otro a ganar por default. Era un juego extremadamente divertido, extremadamente diferente a lo que eran los normales, ¿verdad? En los juegos de deportes en ese tiempo, claro, y por supuesto que existiera una serie animada que transmitieron aquí en Costa Rica. Bueno, en realidad la transmitieron por Warner Channel, nunca la vi. No, en no, televisión aquí nacional. sí la daba. Canal 7, Canal de hecho, 7. es una de esas pocas cosas raras porque Canal 7 dio eso y Inhumans. Ajá. Ah, Inhumanoids. Inhumanoids. Pero, ma, yo creo que los carajillos se asustaron tanto que no las volvieron a dar, ma, y empezaron a dar como Recreo Grande, ma, después como, le pusieron una hora más a Recreo Grande para que la gente no viera esa vara tan aberrante, ma. Pero en efecto, Mutant League Football es al día de hoy sigue siendo mi juego de deportes preferidos, definitivamente. Extrañamente, Electronic Arts, ¿verdad? Sí, En extraño. esos tiempos todavía no eran malvados, no les habían vendido el arma al diablo. En ese tiempo aún tenían estándares o algo así. Más bien este juego Mutant Football League me recuerda un poco a digamos, Game Workshop tuvo un spin-off de su Warhammer Blood Bowl. Sí, Blood Bowl, Blood Bowl, que es parecido y que también tiene dos juegos. En Blood Bowl básicamente tienes figuras en todas las razas de magia que existen en Warcraft tradicional, actualmente llamado Era de Sigmar, y que básicamente es ponerlos a jugar fútbol también, fútbol americano. Sí. Con su obvia montón de tripas. El juego, las versiones de juego son las que representan muy perfectamente eso, especialmente el segundo. Bueno, una versión también de Fatal Fury, que se llamaba Fatal Fury King of Fighters, que salió para Genesis, ¿verdad? Que no era la mejor representación del juego, sin embargo, pues ahí tenía lo suyo, ¿verdad? ¿Y Sobre usted todo sabe por que ser una... los tres torneos, los dos primeros torneos de Fatal Fury son King of Fighters? Son los dos 92 y 93. Sí, son los Técnicamente, King of Fighters. 91, sí, 92 y 93. Bueno, tuvimos una versión de Mortal Kombat que era la versión definitiva para tener en la casa, definitivamente. Por el hecho de que cuando uno les pegaba a los enemigos, les salía sangre en vez de arena. Y de efecto sí habían fatalities. Bueno, las fatalities sé que estaban un poco limitadas en el de Super Nintendo, Sí. al punto de que obviamente no habían desmembramientos, pero obviamente con su actitud radical de Sega, ellos decidieron de ahí vamos a matar gente. bueno, matar gente y ganarle la vuelta a Nintendo. Exactamente. Exactamente. Bueno, además Nintendo definitivamente no podía, pues ellos tenían como su estrategia de ser family friendly, entonces ellos se quedaron con la versión un poquito más simplita. Y recordemos que, bueno, si ustedes nos han estado siguiendo desde el primer programa de la historia de las consolas, eso te debía más que todo al Game Crash de los 80s. Ujú. La estrategia de Nintendo para tratar de decir, bueno, los videojuegos no, son algo no vamos a dejar que pase lo mismo que pasó antes. Una de las estrategias fue tomar eso de ser family friendly muy a pecho. Muy a pecho, es cierto. Sí, al final se rindieron a la presión porque luego salió Mortal Kombat 2 con toda su infinita violencia. Ahí dice Marlon, saludos a Luis Fer. Luis, hoy estamos hablando cosillas de Sega, entonces probablemente hay un par de cosas que te gusten por ahí. Marlon dice, era tan fácil activar la sangre del Genesis, el código era ABCABB. Bueno, Marlon, bueno, como podemos ver, el hombre jugó la versión definitiva en Sega. Saludos a Mari, que se acaba de unir. Y nos dice Marlon también, el juego Kool-Aid era de los 80, se salió para la Atari 2600. No, pero hay uno para Super Nintendo, yo estoy seguro, porque yo recuerdo que en Robocop lo tenían. Ay, no sé.
Tuvimos un juego bastante interesante que se llamaba Flashback, que era un juego un poco diferente. Era un RPG, pero un RPG un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? En esos tiempos, gracias a Mortal Kombat, se había puesto muy de moda lo que era el motion capture, como te había dicho Mesías anteriormente. Y en Flashback teníamos este juego, este side-scroller que era más como un puzzle platformer, ¿verdad? Donde utilizábamos un personaje que estaba perdido en otra dimensión. Era otra dimensión. Era como, sí, en otra dimensión. Una vara así. Bueno, de hecho, este es el Flashback es creo que la versión para consolas de Out of This World, ¿no? Out of This World, sí, que ese comenzó en PC y tuvo un relanzamiento Con cinemáticas, papá. Sí, tuvo un relanzamiento Out of This World, sí, tuvo un relanzamiento hace un par de años, creo. Igual tuvo una versión también, me parece que para Super. Sí, pero más limitada. Por supuesto. O sea. Sí, en realidad era muy interesante porque se parecía más a la experiencia que te daba Príncipe de Persia, tal vez, porque era más como un puzzle platformer, pero como un setting como un poco más como Cyberpunk, ¿verdad? Sí. Entonces, tenía su toque también de Graphic Adventures, porque la resolución de los puzzles era muy similar a lo que Sí, uno había visto. y se movía un poco similar a Príncipe de Persia. Sí, de a hecho. Príncipe de Persia. exactamente. Entonces, era un juego más enfocado, como estamos diciendo, a este mercado ya un poco más adulto. Ujú. También de parte de Treasure salieron los mejores juegos que para mí el Sega Genesis y uno de mis preferidos de toda la historia, Gunstar Heroes. La respuesta de Treasure a los Run and Guns al estilo Contra, a pesar de que bueno, en Contra también tuvo su versión en Genesis, que mucha gente decía que era superior a la versión de Super Nintendo. Gunstar Heroes nos muestra dos personajes que tienen que enfrentarse a múltiples diferentes ejércitos de enemigos. Sin embargo, lo chido de Gunstar Heroes era el enfoque tan divertido que tenía, ¿verdad? Es que estoy viendo de verdad el motion capture de Flashback. de Flashback. Definitivamente el más es un plagio completo del. Los Príncipes de Persia. Sí. Sí, claro. De las físicas del Príncipe de Persia. Un poquito más dinámico, pero o sea, el stretch ahí para subir a la plataforma, la forma en que se cae. No, y la forma en que camina salta. igual a los pasitos tontos, man. Es curioso porque ahora que lo veo, yo jugué este juego en PC. Sí, O sea, acá hace años, pues sí, recuerdo haber jugado esto en PC. yo también lo jugaba en compu. Es interesante ver todos estos juegos, porque yo siento que una vez más, digamos, en esos tiempos hay que recordar que la PC definitivamente era la plataforma para los adultos, porque nadie que no fuera un adulto no podía costearse una pinche computadora en esos años, ¿verdad? Entonces, definitivamente, muchos de los juegos de Sega se alimentaron del catálogo de PC para forjarse esta fama, ¿verdad? Sí. Pero hablando de Gunstar Heroes, permitía obtener dos jugadores al mismo tiempo. Conceptos muy chivos, como el hecho de tener dos armas diferentes y poder combinarlos en una sola arma. El arma perseguidora con el fuego era una cosa de las cosas más rotas del universo, digamos. Sí. Usted solamente disparaba para cualquier lado y todo se moría, ¿verdad? Era como un látigo de fuego, man, que Exactamente. básicamente mataba todo. No, y la escena de la moto. La escena de la moto, exactamente. Eso sí que superaba toda la dificultad de todos los juegos similares. Hay un juego, hay una pantalla, hay un jefe donde vos te vas enfrentando y el jefe está en el fondo y todo va rodando y todo va rotando alrededor del jefe, que también es una pantalla súper chiva. Sí. Definitivamente le sacaba todo el jugo al hardware de... El enemigo principal se parecía a Mr. Bison. Sí. Ajá, correcto. Era muy común. Muy bueno ese juego, definitivamente. Recuerdo que había una revista particularmente de juegos de Sega que yo compré de carajillo en un supermercado, que traía un especial pero tan enorme de Gunstar Heroes que yo me quedé como, uy, básicamente esto era la guía de la vara, pero chivísimas juego. Hay que recordar que mucho tiempo, muchas veces esos juegos eran tan crípticos y las traducciones eran tan extrañas que muchas veces uno necesitaba las pinches revistas para pasar. Bueno, este juego, pese a ser de Sega, si más no me equivoco, está disponible también en la PlayStation Store, si uno quiere jugarlo para PlayStation Sí, creo que también 3 o para el Vita. Creo que también estaba para Wii U, me parece. Creo que también está en la consola virtual. Sí, la Wii U, no Wii. La de Wii ya cerraron. La Wii todavía no cerró, ¿verdad? Todavía está abierta. Todavía Creo no. que ya está por cerrar la de Wii U. Algo leí que hace poco que... No, van a sacar algunos juegos de la eShop de Wii U. Algunos. Bayonetta, de hecho, lo van a sacar. Pero seguirán en el Switch, me imagino.
En Switch sí, pero de Wii U. Estamos hablando de Wii U. Ah, ok. Del Wii U como tal. Tuvimos la continuación de los juegos preferidos de Nintendo en NES. Extrañamente se pasó para Sega y no volvió. Y de hecho no tuvo una versión de Super Nintendo, ¿verdad? No, ese juego solo estaba disponible para Sega. Un juego, de famosos de Sunsoft, también había sacado juegos como Aero Acrobat. Tuvo la segunda versión de Blaster Master exclusivamente para Sega Genesis. ¿Qué nos puedes decir de ese juego? Que yo no jugué Blaster Master 2. Yo solo jugué el 1 y jugué, creo que la versión que luego tiraron para la consola virtual de Wii, no sé si es un remake o es esta versión, porque yo sé que hay una versión para la consola virtual de Wii y obviamente el Blaster Master 0 que sí está disponible para 3DS, Wii U y Switch. Pero Blaster Master, hay que recordar que lastimosamente lo que era Sunsoft ya no existe. Ya no existe. Entonces sus IPs básicamente fueron vendidos a diferentes desarrolladores. No, Way Forward es ahora el dueño. Exacto. Way Forward es la que en este momento tiene Blaster Master y en realidad tengo entendido que es un juego excelente. Sí. Blaster Master. Yo no jugué Blaster Master 2, ahí como les digo, les quedó mal. Yo ese sí no tuve la oportunidad de jugarlo. Luis Fer, vos que sos nuestro especialista en Sega, contanos, ¿jugaste Blaster Master 2 en Genesis? ¿Qué tal era? Tuvimos otros jueguillos, tuvimos Lethal Enforcers, que no sé quién fue el que lo marcó. Lethal Enforcers era chiva. Lo que hay que tener en cuenta que la versión de arcade, para aquel entonces, era uno de los juegos más innovadores que había en Arcadia por el hecho de que básicamente no estaba jugando un juego, era como una especie de película. Y tenía estas famosas pistolas de luz, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que uno más recuerda de Voltron... El pacificador de Sega. El pacificador. Una de las cosas que más uno recuerda de Voltron allá es que tenía una máquina de Lethal Enforcers enorme. Y uno llegaba y yo recuerdo que de hecho se robaron las pistolas. Alguien se las arrancó y dejaron a la pobre máquina sin las pistolas. Era un juego bastante interesante porque... Oiga, eso era pasearse en toda la pinche máquina. Porque ¿de dónde ibas a sacar un repuesto para eso, verdad? Sí. Agarra el zapper del Super. Sí, a vos lo que te daban era un escenario, vos estabas en primera persona y simplemente disparabas con el pacificador, ¿verdad? Y después de que limpiabas toda la escena de enemigos, continuabas a otro plano. Era un juego que en arcade se veía muy bien, la versión de Sega no es tan mala, pero obviamente tenía sus limitantes, porque esta sí optó por una propuesta gráfica muchísimo más modesta, porque hay que tener en cuenta que la versión de arcades era básicamente una película, ¿no? Era una película lo que tenías de gráficos, mientras que esta era un tratamiento de motion capture. Pero a mí me gustaba mucho Lethal Enforcers, de hecho. Sí, claro, era divertido. De hecho, también me gusta la versión western que tuvo. Sí, salió primero en Sega y posteriormente muchos años salió para Super Nintendo, pero Nintendo forzó a la gente a usar el Super Scope y el Super Scope no funcionaba para este juego definitivamente. El Super Scope tenía sus problemas, ¿verdad? Dicen por acá, Marlon dice, en aquellos tiempos donde los juegos se instalaban como 8 disquetes y si uno fallaba, mamaste. Sí. Entonces lo que dice, el jefe que mencionan es el jefe que se encuentra en el centro, tenía gusanos y tiraba fuego, y el jefe tenía un ojo en el centro, correcto, ese es el jefe que estaba mencionando. Y Rodrigo le manda ojitos de amor a Mesías. Sí, ya Rodrigo. De hecho, este juego me recuerda mucho un juego que vino posteriormente también de la mano de Sega. Bueno, en este caso de la mano de Sega, este creo que es un third party. Virtua Cop. Virtua Cop. Virtua Cop. Sí. No es Virtua, es Virtua. Pero Virtua Cop se volvió muy famoso porque por el uso del mouse en computadora. Esa era una versión extremadamente... Esa era la mejor versión de Virtua Cop, por lo menos para casas están. Para hogares. Y de hecho, no sé si es Dead Mansion o House of Dead, que igual que uno usaba el pacificador para jugar, que ese igual era muy popular en arcades. Tuvimos otros juegos un poco extraños, un poco peculiares, como lo fue Robocop contra Terminator. Discúlpeme, pero Sega estaba adelantadísimo a su época. Ese era el crossover que todo el mundo deseaba después de Alien vs Depredador. Y nunca pero esto es más viejo que... eso tiene que ser más viejo que Alien vs Depredador. Son casi contemporáneos. Son casi contemporáneos, de hecho. Sí. Porque los crossovers de Alien contra Depredador empezaron en principios de los 90. En principios de los 90 en cómics. Dark Horse los publicaba. Sí. Y eventualmente creo que salió un cómic de Robocop contra Terminator. No sé si lo publicaría. Es que era el concepto que todo el mundo deseaba que sucediera en película y nunca se dio, man. O sea, lo que me encanta es que esta vara es una chorrada, man. O sea, porque digamos, no tienen absolutamente nada que ver ningún personaje con el otro. O sea, la única gracia es que los dos más son robots, por así decirlo, ¿verdad? En realidad, la historia era como que el Terminator apareció en la ciudad de Robocop y Robocop es la única ente suficiente. ¿Cómo se llama? Delta City. Y Robocop era como la única
cosa que podía detener Algo así, Al determinar Terminator. al Terminator, Que vaya como con esos básicamente patrones de balas. Terminator deteniendo a Skynet. Todos como una bala alta, una bala baja. Ajá, exactamente. Qué interesante, ¿verdad? Sí, y Súper efectivamente, divertido. Y esta es la parte mejor nos- versión, de hecho. Es la mejor versión La mejor porque la de versión, Super la de Nintendo se no es juega muy buena. horrible, man. No es muy buena. Sí. Y aún así son bien tiesos. O sea, claro, porque ese es Robocop, ¿se no Sí, recuerda? pero vean cuántos balazos le tiene que meter a ese Terminator a ese man para matarlo, Para man. matarlo. Y vean, no se ha muerto. No. Y no ha perdido ni una onza. ¿Ustedes se recuerdan la serie de Robocop de los 90s? Sí, la anima, no, era de los 80s. ¿La animada o la live action? No, ¿La live action? la live action. Sí, sí, esa sí, no me la acuerdo de la recuerdo. live action. Claro. Pero- La dan tardísimo porque era toda violenta también. Sí, el problema es que bueno, esa serie pero- fue cancelada muy prematuramente. Porque esa serie solo duró como 10 capítulos. Ah. La de Robocop. Es que como Robocop, un día estos hay que hablar de Robocop, de hecho. Claro. Yo creo que hay que hablar de películas de machos de los 80. Sí, sí. Sí, ese es un tema que se entonces podemos hablar de mis Eso películas. sería como hablar de Y el guión Broforce. básicamente sería ver un tráiler de Broforce. O Porque sea, ahí salen nada todos. más, Y ponemos gameplay de Broforce de fondo. de fondo, exactamente. Podemos hablar de Cobra, mae. Tú eres la enfermedad. Yo soy la cura. Y el juez Dredd. Uy, sí. Yo soy la ley. Bueno, fue de los 90s, pero. No, la película sí fue de los 90s. y no Sí, fue sí, una las películas, sí, exactamente. Yo tengo que decir que muchas de esas películas malas yo todavía las disfrutaba mucho. Yo soy de esas personas que disfrutó de Maximum Overdrive. No, y yo las también. Yo hay muchas películas viejas malas que yo. Yo también. Guilty pleasure, Guilty definitivamente. pleasure. Ma, definitivamente, por favor, claro. mae, o sea, pasar todo un domingo sin nada que hacer, viendo Comando, mae, Ay, Comando sí es o genuinamente Rambo, buena. o la trilogía de Rambo en VH, mae, eso era una maratón calidad. Entonces con estas las balas de este mae. Tenía la pistola de las perseguidoras de Judge Dredd. Bueno, tuvimos también un juego de Spider-Man de X-Men. Terrible. Sí. Sí, creo que eso, no sé si habrá sido inspirado por el crossover que tuvo el Hombre Araña con los X-Men en su serie animada. ¿Quién sabe? Quién sabe, puede que sí, puede que no. Eso no está perdido en el tiempo. Josué dice, es un crossover tan 80s que hasta mi papá amaba este juego. Sí, claro, weón. Sí, por supuesto. Y Marlon nos dice, mira con la cara Mira que te mira Conan. que te mira Conan, qué bueno, qué buena. Conan es otra que es una excelente película de los 80. Sí, de hecho. Y bueno, también tuvimos otros juegos, porque una vez más Sega estaba intentando por aquí y por allá. Y tuvimos también el primer Shining Force, que anteriormente Sendo nos estaba mencionando. Muy interesante, porque Shining Force era un juego que se enfocaba más en lo que era estrategia por turno. Exactamente, digamos, si hay algo que, como ya mencioné al principio, Sega tenía la característica de que estaba muy limitado en el apartado de RPGs. Básicamente solo tenía la saga Phantasy Star, y la otra gran saga es la saga Shining Force, que de hecho vio la luz por primera vez en consolas de Sega y se mantuvo como una exclusiva de Sega muchísimos años. Creo que hasta que llegó el Game Boy Advance fue como que salió de algo que fuese Sega. Creo que sí, es cierto. Sí, hace poco intentaron un revival con Shining Force Reframe, que ahí fue más o menos, ¿verdad? Que salió para Play 3, Play 4, Switch y demás. Me estaba comentando Calle, de hecho era un dato que sí sabía, que los programadores originales de Shining Force, ¿cómo era que se llamaba? Inicialmente se llamaba Estudio Sonic. Ajá. Sonic Entertainment, no sé qué. Sonic algo. Obviamente inspirado, ¿verdad? Sí. El erizo azul. Después cambiaría de nombre. Y después volvería a cambiar de nombre al nombre que actualmente tiene el estudio de desarrollo, que es nada menos y nada más que Camelot. Camelot. De hecho, fue una de las razones por las cuales Nintendo le llamó la atención y Nintendo mandó a llamar a este estudio que había creado la saga Shining Force para que creara una saga de RPGs exclusiva para Game Boy Advance. La favorita de nuestro querido amigo Calle, que lastimosamente no ha tenido Golden más Sun. versiones ahora. Más bien. Sí, en efecto, Sí. como dice Edwin, es una saga que se jugaba, era un Tactics RPG que mezclaba como elementos de lo que ya habíamos visto en Fire Emblem con elementos obviamente de... Sin embargo, que no se había visto en Occidente, porque Fire Emblem, hay que recordar que hasta Game Boy Advance fue cuando primero. Exactamente, entonces era bastante particular porque Fire Emblem sí ya se conoció en Japón, pero en lo que es Occidente no había nada parecido. Y era muy singular, de hecho, tiene la característica que creo que lo que más recuerdo es que uno usaba diferentes razas. Y uno de los personajes principales en uno de los Shining Force era un centauro.
Era una correcto. cosa montadísima. El otro estudio fue ese, Climax, Sí, que Climax. fue otro. Esto fue una colaboración de dos estudios. Sí, y digamos, eran juegos de estrategia por turno, bueno, estrategias muy al estilo Fire Emblem, pero que en aquel entonces era bastante novedoso. La saga, de hecho, Shining Force es bastante larga y Sega tuvo varias interacciones. Ese fue el primero, luego el segundo salió para Game Gear, el tercero salió otra vez para Sega Genesis. Creo que intentaron sacar, de hecho, varios en Game Gear. Y creo que la saga volvió hasta mucho tiempo después para Sega CD. Pero mucha gente en realidad dice que en efecto Shine, la saga de Shine son de los mejores RPGs por turnos de tácticos que hay. Y mucha gente los recomienda, sobre todo si uno es fan de Fire Emblem, como somos tal acá. Exactamente. O de juegos como Final Fantasy Tactics o Tactics Ogre, que juego también. Y ya desde Shining Force teníamos esta particularidad de que los personajes peleaban en un ángulo muy, muy original para la época. Nosotros teníamos, como dijo David, los RPGs donde vos veías a los personajes a la derecha y el enemigo a la izquierda. O por ejemplo, como vimos en efecto en Phantasy Star, que los tenías al frente y el enemigo atrás. Aquí la perspectiva era como en diagonal. Tenías que de hecho ese estilo lo heredó Golden Sun. Golden Sun. Golden Sun, correcto. Porque las peleas eran en ese tipo de cámara. Que vos veías a los personajes como En de 3/4. Como... 3/4. Bueno, y Golden Sun, bueno, ya como, bueno, igual, entre la calidad de Advance y Sega, ¿no? De Sega Genesis no hay mucha diferencia. Es Pero, cierto. pero era así como Muy eso que bien. a veces como que tenía cierto movimiento, ¿verdad? Sí, exactamente, tenía como cierto dinamismo, como que le daban vuelta a la cámara. Ok, voy a leer unos de los mensajes, de los comentarios. Esteban Marín nos manda saludos y nos comenta que él tuvo ese juego de crossover con Spider-Man y X-Men. Y nos dice... Dice, yo lo tengo, o sea, no lo tuyo, yo lo tengo. Sí, perdón, él lo tiene. Imagínate, qué chido todos esos. Yo lastimosamente, yo creo que yo no tengo nada desde antes del PlayStation, chicos. ¿Ustedes todavía guardan algún juego como Super Yo no tengo mi Nintendo? Super Yo Nintendo. lamentablemente todos mis juegos de consolas retro los vendí. Yo aún tengo De haber mi... sabido que ahora cuestan tanta plata, no los hubiera vendido. Bueno, ahí vemos, Exacto, tal vez. Calle se fue al desierto de Arizona y se puso a acabar ahí Calle para se puso encontrar ese, uno. ¿no? Ahorita le puede quitar el polvo y todo. Sí, Calle cuando fue allá a Estados, fui a desenterrar uno de tal, ahí lo tiene. Sí, yo aún tengo mi Super Nintendo, pero honestamente quisiera venderlo porque está haciendo Yo ahí, cometí el pero- error de vender todos mis juegos de Super para comprarme los libros del Señor de los Anillos. Qué graso error, man. No sé si son casos error o no, porque es el Señor de los Anillos. Pero es que el valor de colección, no, digamos, los sí, coleccionadores, no es de que sea una edición así como de súper antigua, El Señor de los Anillos. Sí, no vale nada. Y ahora sí cuesta mucho que un libro se conserve bien. Sí, se sobrevalúe, todo se devalúa. ¿Vale? Sí, Saludos a Esteban Marín. Josué Castro dice: Canal 6 fue el responsable de pasar todas esas películas de los 80 a los fines de semana. Es cierto. Es cierto, Muchos yo los vimos en recuerdo esos mucho casos. de esos blogs. cine familiar de los domingos. Qué familiares, verá como. Cine o sea, familiar y te ponían ahí a Rambo matando, man. Exactamente. Oh, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la otra película Es que- grande que tuvo Arnold aparte Es- comando? Uf, ¿Cuántas, man? No, Tuvo- Total Recall, man, Vengador del Total Recall, Futuro. sí, Total Recall. No, Vengador del Futuro es de No. Van Damme, perdón. No, es de Este, Vengador del Futuro, es de Schwarzenegger. No, No, es de Total Van Recall, es de Es Schwarzenegger. que sí, ese es Total Recall, el nombre. Ese es el nombre en español. Soldado del Soldado Futuro. Universal. Soldado Universal es la Van Damme. La Correcto. de Van Damme, que no tiene nada que ver con otro Un dato Soldado Universal, la inútil, aburrida de los que yo sé que no viene al 70. caso, pero digamos, yo que tengo esta habilidad inútil de recordar todo lo que veía en televisión con horarios y fechas exactas, Canal 6 era el encargado de dar estas películas y Canal 6 tenía una parrilla de películas en las noches muy singular. Los lunes daban siempre películas familiares, los Sí, martes eso siempre lo daban recuerdo. películas de acción, Sí, eso también. los miércoles siempre daban películas de terror, Sí. los jueves daban comedias y los viernes daban la reportaje de crimen. Ah, Reporte el crimen. Es que los viernes no daban películas en la noche. Saludos a Roberto Zamora. del crimen, mae. José dice: Todos los años Soña prendo toda. velitas para que el Golden Sun llegue a Switch. Ojalá sería chido. ¿Cuál? ¿Cuáles son? Que Golden Los Sun. Golden Sun, sí, tal vez, podrían tal vez. volver en forma consola. Pero además que el de DS no vendió tan bien. Sí. Y Gamelos ya no existen. Pero yo les voy a decir una Sí, cosa. sí existe, pero es como que es complicado. hace juegos como de Mario Tennis y cosas así, entonces... Sí. Quién sabe. Ojalá que Nintendo haga algo con la saga Golden Sun, porque yo siento que son los RPGs más icónicos que tienen ellos y me parecía que era que tenían una propuesta muy diferente a lo que me estaba acostumbrado.
Y bueno, chicos, básicamente creo que eso fue Sega y Neo Geo en 1993. Sí, las luminarias más importantes de ambas compañías en ese año. Y yo creo que con eso ya cubrimos 1993. Hay un par de cosillas ahí adicionales que se pueden tocar así como para dar un cierre. El primero es recordar que además de la consola de mesa que trabajaba Sega, que obviamente era el Sega Genesis, el Master System, que era la de 8 bits, pese a que en Occidente ya básicamente estaba muerta, siguieron saliendo muchas cosas raras en Brasil. Especialmente y en Brasil, porque Brasil tenía una especie de embargo que hace comprar juegos. Bueno, que los juegos son carísimos, las consolas de videojuegos son extremadamente caras allá. Pero gracias a ciertas jugadas que hizo la gente de Sega en Brasil, ellos lograron capitalizar eso y lograron tirar un montón de juegos. Yo creo que en unos años más adelante hasta veríamos una versión de Mortal Kombat 3 para Master System. Y por el otro lado también tenía su consola portátil, que era el Game Gear. El Game Gear. Sí. Lo que pasa con el Game Gear es que por lo general, y de hecho casi no vamos a hablar de él en los próximos programas, porque se especializaba más que todo como en tirar ports, ya sea del Master System o de Genesis. Sí. Versiones como un poquito más limitadas. Brasil es un lugar raro, mae. En Brasil, varas que uno sabe que tienen su fanaticada y todo, allá sí son de culto ya religioso, pero digamos, usted va a Brasil y la gente ama a Sega, la gente ama los cómics de Memín por alguna extraña razón. Que curiosamente y la gente adora al Chavo y la gente adora casi como una deidad pagana al pájaro loco. Sí, claro. Y de hecho, la película del pájaro loco, pues en unos años fue hecha específicamente con el mercado brasileño en mente. Incluyendo una de las actrices siendo una modelo famosa. Que de hecho allá se llama Pica-Pau, el bicho. Pica-Pau. Sí. Bueno, y también es extraño porque Brasil también tiene una de las escenas más fuertes de metal. Eso también, sí. Entonces es extraño. Bueno, y de jugadores de Mortal Kombat, man. Pues usted entra a un lobby de Mortal Kombat brasileño y lo haga despedazar. Es extraño, ¿verdad? Brasil es como muy multifacético porque es como muy grande, ¿verdad? Entonces, bueno. Calle, ¿qué nos ibas a decir entonces del Game Gear? Bueno, del Game Gear sí hubieron juegos exclusivos, pero realmente no hubo como mucha cosa relevante. Habían juegos, por ejemplo, del Puyo Puyo, que solamente salieron en Game Gear y solamente en Japón. Que eran ideales para llevar, de hecho. Sí, de hecho. Hubo juegos de Doraemon, de Mahjong, de póker, pero luego este año no hubo como nada relevante. Creo que para el próximo año, que vamos a ver, 94, salieron algunos juegos de Game Gear interesantes. Y sobre todo creo que aquí un punto que nada más vamos a robar unos cuantos minutitos para que ustedes rememoren. Estamos en el apogeo, y ahora sí, de lo que son las consolas de 16 bits. Y este año la competencia no se hizo esperar. Y hubo varias consolas que otras compañías quisieron sacar. Ya, algo no sé, algo se filtró ahí. Ya está olvidando hentai, weón. Medio programa. Uno de ellos fue esta consola de Panasonic. Cállate, tiene viendo videos en Facebook, huevón. El famoso 3DO. Ajá, el 3DO. Francamente no supe si algo tuvo realmente relevante el 3DO. Tuvo sus cosillas, Los pero... juegos de Nintendo, man. Tuvo sus cosillas, pero es solamente de Wolfgang Dameron, mae, por supuesto, mae. Pero bueno, eso no es, esos son de la Philips, man. Ah, bueno. Los- El trío que fue lo que tuvo, aparte de Hex. pero el 3DO es de Panasonic. Sí, de Panasonic. de Dice por acá, Panasonic. el Game Gear se especializaba en comer baterías AA de 8 en 8. El Game Gear ocupaba dar un maletín de baterías en todo momento, es cierto. Este juego hecho, consola salió el 4 de octubre. En septiembre, el 17, un mes anterior, salió la Amiga CD32. Oh, sí, la amiga, que De la última consola creo que sacó la Que sacaran- esto fue lo que quebró a Commodore. Después de ser una de las compañías más fuertes de computadoras a través de los 70s y 80s, especialmente en Europa. en Europa, esta es la amiguita que quebró a Commodore. ¿Qué control más incómodo? Sí, Sí, de hecho. de hecho yo vi el especial de el Angry Video Game Nerd de esta vara y el man no supo cómo hacer que funcionara. El man tenía como 5 y las 5 estaban mal. No, el mal le tenía que poner un balde de pintura encima Para que acabara el corriera disco, exactamente. bien. Sí, esa Era como que fue- uno le da vuelta. Las monas chinas de Sendo, what the fuck, dice Silvia. Y es curioso porque esta, como pueden ver ahí, el rótulo era una consola 32 bits.
básicamente 2 años antes de que saliera De que salía PlayStation. PlayStation. Hay que recordar que eso en realidad dejó de tener tanta importancia a partir de esa generación, yo creo. La última generación, donde en realidad usted decía, es que esto en realidad tiene tantos bits, fue como el 16, y en realidad te importaba, porque después de eso, el PlayStation y el Nintendo 64, básicamente, el PlayStation atropelló al Nintendo 64 de todas formas posibles, y era una consola que tenía la mitad de poder. Pero hay una diferencia más que todo aquí. Bueno, eso lo hablaremos cuando hablemos Eventualmente, cuando lleguemos a esas consolas. Y bueno, si hacemos un especial al respecto, porque vamos a ver el otro año qué pasa. Pero sí, o sea, el asunto entre el PlayStation y el Nintendo 64 va más allá de los bits. Otra de las consolas que salió fue de mano de Atari. El Jaguar. El Jaguar. El Jaguar. Este salió Es un tigre. casi para el final, 23 de noviembre. De hecho, fue un año interesante. Salieron Mi como... cumpleaños. Y ahí sí. Ya venía a malear. Está destinada a la extravagancia y la rareza. Bueno, las últimas pataletas que haría Atari para tratar de recuperar. Ahí. Es interesante porque yo no sé si sabían, lo que se conoce como Atari como tal hoy es solamente como un mae que tiene la licencia, y lo que más hace plata es vendiendo el logo para las camisetas. Y vender, ¿cómo se llama? Otros elementos para más chucherías, por supuesto. Esta camisa. Pines. Exactamente, esa camisa. Una de esas. Es solo para chucherías en general. Bueno, y el Megatari que salió en estos años, un Megatari que traía varios juegos, no sé si ya salió. No sé, creo que esa vara fue un fiambre al final del día. Y finalmente, una de las consolas que tal vez Por mucha gente no supuesto, conoce. el relanzamiento El top loader. Top Loader, del que NES. es básicamente una versión mejorada de Super Nintendo, a pesar de que yo sé Este que- sí es un NES. perdón, el el NES. del Sí, NES. el Top Loader, conocido también como el NES 2. Sí, o el Nintendo. Bueno, Es el modelo 101. se llama. Yo tengo que decir que yo ese chunche nunca lo he visto. es muy difícil de conseguir. Y Es carísimo. Sí, Hay un video de Gaming Historian que habla sobre la historia de ese bicho. de hecho, inclusive esa vara tenía un problema. Que digamos, ¿ustedes se acuerdan de los ports de cómo conectarlo al televisor con los 3 puertos? Ese no los tenía. Solo tenía, no creo que, no sé si era la AV, no recuerdo, pero tenía otro. Y eso causaba problemas porque a veces la imagen se veía como cuando se ondula la imagen en VHS. El otro problema que tuvo el Top Loader es que Nintendo rapidito lo sacó del mercado por el hecho de que era una tontera sacarlo, y porque facilitaba más que vos le pusieses los dispositivos, impedía que vos le pusieses los dispositivos para Game Genie y cosas así a los cassettes, y ya para esas épocas ya la gente, o sea, simple y sencillamente no iba a jugar un juego que no se pudiera Hackear. hackear. Bueno, Sí. sí, meterle cheats. Hackear y esas Los cheats. varas. Pero no se le podía poner la vara de los cheats, entonces... Sí. Pero hay que reconocer que esta era una de las versiones más estables del NES que salió. Y tenía un control que no era heredor en las palmas de las muñecas que tenías. Era redondito, no tenía también. picos, no era un ladrillo. Eso también porque a pesar de que el NES es icónico, tampoco era perfecto. Se briqueaba más de una ocasión, más de una vez alguien tenía que repararlo en caso de que se briqueara, o inclusive era una cajota. No, y no Era solo un eso. arma, No los solo... controles eran un arma. Recordemos que no solamente es eso de meter el cassette como si fuera un VH, todo era la estrategia para que esto no es una consola, es un sistema de Exactamente. entretenimiento. Sí, eso era en parte el motivo que... Bueno, ya lo habíamos explicado. Y obviamente durante todos estos años de ya esas consolas ya se habían empezado a presentar daños, porque claramente meter un cassette, un cartucho y bajarlo exactamente, iba a con dañarse. parte mecánica eventualmente se Sí, se podía Exactamente, sí. Es muy bonito tener todas las cosas en físico, pero chicos, esos son eventualmente todo eso se va a fregar. Revisen sus consolas de vez en cuando, denles mantenimiento, ahí, un poquito, porque va a llegar un día, Pásenles un aplicador en los canales de ventilación, verás cómo sí, ayuda. sí. Pásenles el duster, ese aire comprimido, así como el limpiador de Y contactos. si se quieren sentir así bien retro, consigan de esos discos para limpiar lentes, Lentes. que traían un cepillito. Y el líquido ese de contactos, que era como también. una botellita como con alcohol. Ah. Sí. Este ha sido Porque- un servicio para la comunidad por parte de Bastión Fénix. Eventualmente todas esas consolitas lastimosamente un día las van a encender y ya no van a encender. No, en un día, ya saben, como dice esa canción, These Days de Foo Fighters.
Ahorita no recuerdo las letras. Bueno, pero el punto. se Cuando entiende el punto. vayamos con el concierto, me decían, no lo recuerdo. Solamente, Lo que me acuerdo, tengo que ver si consigo entradas. Gente, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Muy interesante todo lo que fuera ya. Yo creo que definitivamente lo más chiva de más o menos del 92, 93, digamos que el 93 hasta más o menos 1998, yo creo que esa fue la segunda época dorada de los videojuegos. es correcto. Teníamos grandes compañías haciendo juegos increíbles, Super Metroid, Chrono Trigger, los Final Fantasy 4. No, y no solo eso, sino que 1995 va a ser un año cumbre con la llegada Sí, claro. del PlayStation. Entre 94 y 95 comenzaría el cenit de esa época. Tenemos en realidad, en este momento, en esta época se estaban sembrando todas las semillas de la época de juegos que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Ujú. Entonces, para gente como nosotros, que dijo Marlon ahora, para los viejos como uno que tuvimos la oportunidad de vivir esa época, de ver las revistas, de ver los anuncios en Nintendo Manía, en Canal 4 a las 10 de la comprar mañana. de la mañana, 10 de la mañana, o Sí. comprar las revistas Club Nintendo. Y exactamente, en realidad a mí me produce muchísima nostalgia porque a mí me parece súper chiva volver a ver atrás, ver todas las cosas que pasaron y poder decir, yo estuve ahí, no fui parte de nada, pero vi que fue lo que pasó. Es que es una época mágica, el hecho de que hoy día tenemos cualquier información a un clic de distancia. En cambio, antes vos tenías que esperarte a que a su kiosco o a la casa de las revistas llegase la Electronic Gaming Monty o la Nintendo o la Club así. Nintendo O la Game Pro, para poder enterarte de qué es lo que venía. Que La Game Pro en español, porque también... No, yo solo la compraba en inglés porque solo así la traían. Disculpe usted. Es que solo así la traían a la casa de las revistas. Pero yo sí la vi en español en la Solo revista. la única que traían era la video. Bueno, gente, vamos a despedirnos por acá. Vamos a despedirnos por acá. Les agradecemos mucho esta noche por acompañarnos. Muchas gracias a la gente de Nueva Radio por siempre darnos la sintonía. Vamos a tener una retribución por allá el sábado a las 5 de la tarde. 6 de la tarde. 5. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y por supuesto a la gente de la que nos ayudó con la difusión. Y a ustedes por acompañarnos. Aquí nos despedimos desde Bastión. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué vamos a tener? Creo que la historia de Atlus iba a ser el de Zelda, pero mejor le hacemos un cambio. Vamos a estar hablando un poco de La salud no anda muy bien, que Ahí digamos. Tenemos personas, vamos a tener personas, vamos a tener Shin Megami Tensei, vamos a tener, tal vez para ese momento llegamos a la versión de Catherine. Vamos a tener Creo que sí. Survivor. Entonces- Strange Journeys, todos los juegos que salieron para 3DS, como el 4 del 4 que Apocalypse. son un infierno. No, pero sí, Bueno, los- hay muchas cosas porque definitivamente Atlus es una de las compañías que yo le tengo mucho cariño, porque yo siento que le tienen mucho amor a los juegos que hace. Justamente por eso, la salida de Catherine es un buen momento para hablar de Para una hablar de eso. Entonces- muy buena compañía. Desde aquí, Bastión, les decimos muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Sí. Chao, gente. Chao. Por allá. Siempre y cuando no se estrelle ningún camión. Como yo no sé, entonces, Bueno, ya. sí, no.